verdadero. Tú te vas a Arabia. Es así. Ganas. Hay futbolistas hasta que lo han dicho. Ganas dinero años del mundial. Qué casualidad que en años de mundial siempre los jugadores quieren venir a Europa. Porque está claro, los seleccionadores se fijan más, tienen más oportunidades y lo estamos viendo. Que por cierto, va a ser compañero Kanté de Asensio, el jugador del Fenerbahce, que acaba de marcar un golazo. Por cierto, ante el Kocaeli Sport, se ha adelantado el Fenerbahce. Y golazo de Asensio. Por cierto, volviendo un poco a España, hay un chico en segunda que está haciendo una temporada increíble. Lo pudimos ver en el partido de Copa Albacete-Real Madrid como para Vinicius Lorenz Aguado, el lateral derecho que se comió, vamos, prácticamente a Vinicio. Un mensaje Lookman las redes. Me consta bastante que hay muchos equipos, 3 exactamente, que le quieren, que están intentándolo hoy. Pero el chico ha decidido no escuchar ofertas, ha decidido que se va a quedar en el Albacete, está totalmente comprometido e ilusionado con el partido que tiene mañana, en Copa, que quieren hacer lo mismo que con el Real Madrid, cargarse al Barça, pero me han dicho los 3 equipos que le quieren de España. No puedo decir los 3 equipos, me han dicho, por favor, no lo digas. Pero eso que es un futbolista que promete mucho, que está siendo de los mejores laterales, por no decir mejor en la Hypermotion, y que pronto lo vamos a ver en un primera. Diego, pues, decíamos, ha puesto un mensaje a Demola, Lookman, en sus redes de despedida. Lo había hecho oficial, lo había hecho oficial el Atlético de Madrid. Pues, Ademola, Lookman ha decidido pronunciarse. Por cierto, ese rótulo, lo de Koski, Durán, es cedido a ese. Es John Durán. Koski es cedido del Extra al Alavés, el central finlandés, y Brian sería cedido del Bayern. Claro. Por cierto, tema Obed, volvemos. Su madre tiene nacionalidad española. Ya sacó el pasaporte el año pasado, así que en 4 meses recibirá el pasaporte y podrá ser inscrito. Pues eso, como es la despedida de Lookman. Venga, esa es la despedida de Lookman y nos vamos hasta Getafe que está ahí Gonzalo de Martorell, pendiente de si llega alguien al Getafe. ¿Y qué pasa con Luis? Punto caliente. Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Aquí saludos desde el frío de Getafe. Espero que me veáis y me escuchéis bien. Como tú dices, Diego, estamos pendientes de Luis Milla, de un jugador que no me acuerdo el nombre, que me ha pasado el nombre. Marcos Benito. Marcos, échame un cable que estaría tan bien por llegar que creo que eso. Y ojo, la última hora que nos comentan desde aquí, insiders del Getafe, última hora es que también se está trabajando con el regreso de Terrat, el actual jugador del Español, que está cedido Español. Sí, exactamente, que está haciendo por el Villarreal, que no le está yendo muy bien en el Español, y están trabajando los 3 equipos para cancelar la sesión el Español y acabar la temporada en el Getafe. Así que esta es la última ahora mismo que hay en Getafe. Cualquier novedad os vamos diciendo, pero esos son los 3 nombres. Luis Milla que está pendiente de salir al Cobo. Terra pendiente de volver en forma de sesión, de cancelar la sesión del Español y acabar la temporada en el Getafe y el extremo checo del que os hablaba Marcos. Chicos, Bélico, Birmancevic, extremo serio del Sparta de Prad. Es Birmancevic. Vamos a ver si he estado en el coche tratando de estudiarme el nombre todo el rato, pero no se me ha quedado. Birmanevich S. Yo, porque también lo he tenido que leer varias veces, si no pues muy pendiente. A ver si está por ahí Ángel Torres, porque porque está el coche del presidente. Está el coche del presidente. Está el coche de todo el cuerpo de dirección deportiva también de comunicación. Así que en cuanto salga, ya veremos si es en directo o grabado para tenerlo bien también para programa. Pero vamos,
le vamos a tener seguro. Ya de paso, acuérdate de las palabras de Bordalás en rueda de prensa. A ver qué tal le sentaron Ángel Torres. Sí, le tiraremos por todo. Ya sabes que el recorrido este de Getafe es muy goloso. El presidente no suele callarse y suele atender a los medios. Así que, en cuanto salga, le preguntaremos tanto por fichajes como por Bordalas. Muy bien, perfecto. Pues cualquier cosa nos dices, Gonzalo, y pendientes de Luis Milla, de Birman Sevic y Ramón Terrat principalmente, y también de si el presidente tiene bien. Comentar esas declaraciones de Bordalas en rueda de prensa, que ante los pitidos y Bordalas dimisión, que se escuchó por alguna parte de la afición, dijo: si el club no está contento con mi trabajo, ya sabe lo que tiene que hacer. No sé, aquí estaremos. Cualquier novedad os pido paso, chicos. No, no sé si Ángel Torres estará muy contento con esa declaración. Pero perfecto. Gonzalo, muchísimas gracias. Dani de Marcos, desde la Liga, las inscripciones que poco a poco van entrando, poco a poco van punto caliente. Poco a poco van entrando. Esto ya efectivamente, mira, ya tenemos el set perfectamente puesto con el arito de luz. Te voy a enseñar por aquí. Mira, estamos todos los medios de comunicación, todos los compañeros, y ahí nos tienen puestas las dos ventanas, las de la de segunda división, la Liga Hypermotion y de la Liga los dos últimos incorporados en tipo de sesión. Decíamos que era Eguiluz, pues ya está inscrito en Gong, procedente del Nápoles para el español, el delantero belga. También Koski, como decías, desde el Istra a la Las. Y hoy, segunda sí que está un poquito más animada. Han inscrito tanto Perú Rodríguez para la Cultu, Barría para la Real Sociedad B, el Milán, que ha cedido al Mirandés a SIA. Llega al Valladolid desde el Racing Micheline, y Rodrigo Eli conoces bien, Diego, el gremio de Porto Alegre está hecho ya. Bueno, es que sabes, es que claro. Pero, como pone, ahí está a ver si te lo puedo enseñar desde un poquito más cerca, que hay una compañera haciendo una conexión, y tampoco queremos molestar. Se ha entrenado esta mañana. Ayer estaba en el palco. O sea, evidentemente se ha entrenado con el Almería porque va a fichar desde gremio. Pero me ha llamado la atención que no lo habían hecho oficial. Sin embargo, esta tarde se han hecho oficial la rescisión de contrato de Aride. Arides que claro, es que como ves ahí debajo, aquí debajo de libre, nos pone validado provisional. Ah, vale. Hasta que no termine de llegar toda la documentación, no se hace. No entiendo que no la oficial. No me dicen que acaban de terminar ahora el traspaso de él. Y con la Almería, y otra noticia de la Almería, Diego, Patrick Soco ha intentado salir en estas últimas horas al Oviedo. Almería le ha cerrado la puerta, no le deja salir al delantero. No creo que sea la solución del Oviedo, por lo menos el rendimiento que ha dado en estos primeros meses. Claro, no sé. Entiendo que es porque Almería tiene un proyecto para subir y no quiere ahora desprenderse de ningún futbolista. No es titular, no es titular. Han fichado a Miguel de la Fuente, que ahora mismo, digamos, parece que va a ser el delantero titular para Rubi. Tiene a Thalys, que se pagaron 6 millones de euros por él, y está Soco ahí de tercero. Bueno, de segundo, tercero. Puede jugar por banda, pero la verdad que de momento no ha sido ni como revulsivo, ha tenido mucho efecto. Vamos a ver qué ocurre con él. Pero para los equipos, para los partidos fuera de casa, para jugar al espacio, parecía que podía ser una buena alternativa. Pero, de momento, no lo está haciendo. Chisiter 4000 ha vuelto a suscribirse con Prime. Claro que sí. Su antigüedad es de 2 meses. Dice, soy del Athletic, y que Nico se opere de una vez. Por esa información que daba en el día de hoy, Nico Rodríguez, nuestro Nico, diciendo que Nico William va a operarse y que va a estar varios meses de baja de cara a ese mundial, que está ahora mismo teniendo mucho que ver en todo lo que se está haciendo en las últimas horas.
Ya casó a Tain ayer y decía que esperaban que llegase al mundial. Le decía si había operación o no. Bueno, ayer era tranquilidad. Hoy parece que sí que se va a operar y a ver si llega al mundial, porque quedan meses y medio como mucho para dice voz colchona. ¿De qué se va a operar de la pubalgia que rastra? Eso es. Hay pendientes de Nico William también. Y de momento, el Athletic Club, que hablaba con Edu Velasco esta tarde, y me decía que no había movimientos que el fichaje del turco del hijo de Taifún. Es que tú eres muy joven. Rafa, tú no te acordarás, pero Taifún jugó en la Real Sociedad, tuvo un hijo durante su etapa en la Real Sociedad, Taifún y Korkut, y ahora lo ha fichado para el filial del Athletic Club, el conjunto bilbaíno, y me llamó la atención. ¿De qué equipo viene? Del Stuttgart. Del Stuttgart. Vale, un centrocampistas. Ya se de lo vi la Juli con sí, con el Stuttgart, y es un talentoso, ¿no? Media punta, ¿no? Centrocampista. De momento va a empezar en el filial del Athletic, pero ese va a ser el único movimiento que va a hacer el Athletic Club. Aparte de inscribir, como nos decía Dani, a Aguiluz, que es un futbolista que el año pasado hizo una temporada brutal en el Mirandés como central y tuvo la mala suerte de romperse el cruzado. Un poco Selton, ¿no? El chico este del que me estabas comentando, parecido, ¿no? Posición también, la calidad, muy fino. Bueno, me gusta. Sí, es lo que puede fichar también el Athletic, sí, pero de momento decimos que va para el filial y Aguiluz, que si lo han inscrito es porque confían en que va a estar recuperado seguramente para la segunda parte de la temporada, la parte final de ese cruzado. Porque además se operó 2 semanas después de semanas y que al final Laporte no está dando yo creo, el nivel que se esperaba. Diego tampoco está Geray por las sanciones le quedan todavía 2 meses. O sea, que va necesita refuerzos el Athletic Club. A ver si llega para final temporada. Lo necesita. Alex 603 dice, ¿qué tan cierto es eso que dicen que el Arsenal está moviéndose para fichar a Tonali para reemplazar a Merino? El agente de Tonalia ha desmentido que hubiese ningún tipo de negociación ni conversación con el Arsenal. Pero lo que sí estoy de acuerdo con Alex 603 es que lo de Merino es un lío. Es un lío para el Arsenal de Arteta y es un lío para la selección. Porque va a llegar muy justo al Mundial y sin ritmo de competición. Aquí yo me acordé de cuando hacíamos las tertulias, de quién va a ganar la Champions, el favorito. Y aquí se decía Arsenal alguno, si no hay lesiones, ¿no? Si no hay lesiones, que baja mucho, ahora las probabilidades de que llegue a unas finales en Champions Arsenal con la baja de Merino. Y es un problema para España, que es lo que nosotros nos toca más de cerca porque es un futbolista titular con la selección española en el que te marcaba goles y ahora va a llegar al mundial que vale y si llega, ¿cómo llega? ¿No? Sin ritmo. Sin ritmo. Bueno, bueno, a lo mejor puede ser un revulsivo como lo ha sido en la selección, pero ya no es lo mismo, Diego. Es una baja. Que no tenga molestia. Se habló ayer de importancia para M que no tenga molestia en ese dedo del pie del que va a ser operado. Claro, porque tú te operas y no tiene por qué salir ya perfecto. Todo puede tener molestias después de la operación. El comunicado del Arsenal hablaba de entrenar con normalidad a final de temporada, o sea, ni siquiera competir, simplemente entrenar con normalidad. A ver, uno de los culebrones de los que hablábamos. He preguntado en Arabia, digo, ¿crees que se hará lo de Benzema al Hilal? ¿Y qué te dice? Y me dicen, creo que sí. Y canté al Fenerbahce y en Nesiri al Al-Ittihad. Intercambio con Cante. Pues, y justo acabo de leer aquí que está cerca de Aliti George Jones y Lenikena, el jugador del Mónaco. El jugador del Mónaco, o sea, que es otro delantero. Claro, no es el sustituto de Benzema, pero si fichan a Nesiri Tam, claro.
pero con el Nesiri también han ido a por 2 delanteros. Esta gente se han vuelto loco completamente, ¿no? Ya, pero el Eniquena sub-21. Ah, no, no tienen problema. ¿Vale? Vale, vale. El problema. El problema que tienen los equipos árabes es con el cupo de extranjeros mayores de 21 años. Sí, ¿qué es lo que comentábamos del problema que tiene Marcos Leonardo? Caballo, menos de 21 años. Ileniquena. Ileniquena. Ileniquena debe tener 19 ahora mismo. Madre mía, Leniquena. Porque tenía 17 cuando le marcó al Barça con el Mónaco, hace un par de temporadas. Pues ahora debe tener 19. Tremendo, la verdad. Entonces, no digamos que no sería un problema para ese cupo de equipos de jugadores extranjeros. Así que, pendientes también de que se pueda hacer oficial lo de el preguntan por aquí si el mercado de fichajes en Arabia acaba igual que nosotros. Acaba a las 12 de la noche. 12 comer de verano, ¿no? Que no tienen los mismos días. Así que pendiente. Luego veremos, no sé si estáis en las redes nuestras, lo de la gala de Mundo Deportivo, porque en este mercado de fichaje, en este último día, en estas menos de 4 horas que quedan ya, ¿y de cuántos nombres ha hablado? Y llevamos aquí 1 hora, y los que vendrán tocado 20 nombres, y los que vendrán, y los que vendrán, porque luego vamos a hacer un repaso de en qué punto están. ¿Qué han fichado los equipos españoles y qué están buscando? Sí que están buscando algo. Tengo una noticia también, jugador de la cantera del Real Madrid. Joan Martínez, central del Castilla, ha recibido el interés de varios clubes de Italia e Inglaterra en las últimas horas. El Real Madrid ha cortado una posible salida en este mercado de invierno. Creen que es un jugador ahora mismo importante para el filial del Real Madrid, que no tiene pensado desprenderse de él por lo que pueda suceder con el primer equipo. Pero es verdad que de cara al verano podría haber quizás una novedad con el futuro de Joan. El Real Madrid por ahora, incluso con la llegada de Arbeloa, ¿no? A pesar de haber entrenado, creo, el primer día de Arbeloa como entrenador del Real Madrid con el primer equipo, no le ha metido pues en dinámica de primer equipo y todo apunta a que no. Por lo menos no va a ser importante en lo que resta de temporada. Joan y su entorno están totalmente alineados con el club. Saben que el Real Madrid es el que decide ahora mismo qué pasa con su futuro, pero me consta que en verano probablemente este sea su último año en el Castilla, pase lo que pase, y si el Real Madrid pues no cuenta con él para el primer equipo, tendrá que buscar pues una salida, una cesión como hacen todos, o incluso una venta con porcentaje. El 50% que siempre se guarda el Real Madrid, el caso de Nico Paz, o de otros jugadores que siempre han salido con la misma estrategia del club. Así que bueno, es un jugador pilar fundamental para el Real Madrid Castilla, central del que se habló mucho en su momento, y creo que la lesión de rodilla también paró un poco esa progresión, y veremos porque creo que en verano va a recibir interés de muchos equipos de Europa. Mira, lo estábamos hablando. Ponía que era provisional a falta de todo el papeleo. Almería hace 6 minutos acaba de hacer oficial el fichaje de Rodrigo Eli, o bueno, no no lo ha hecho oficial. Ha puesto este F5 es innecesario, pero nos encanta, es Rodrigo Eli, ya lo digo, cree DM, Así que el Almería, que ya tiene central, porque Jorge Pulido se va a quedar hasta final de temporada en el Huesca. Se queda al final. Que ese es otro papelón, porque sale en rueda de prensa. Dice que no va a renovar, que ha firmado por otro club. Que si se puede ir ahora, bien, y si no, pues se quedará como sea hasta final de temporada. Pero el Huesca se ha puesto duro con la Unión Deportiva Almería y ha dicho que Nanay, que Jorge Pulido, se queda hasta final de temporada en el Huesca y a partir de julio los equipos será nuevo jugador de Unión Deportiva Almería 2 temporadas.
Hay muchos interés en jugadores que destacan en segunda división. Al final, en España está pasando eso últimamente. No hay dinero, y los fichajes estrellas son eso. Los que despunten en segunda. Estamos hablando de un futbolista de 35 años que le das 2 años de contrato. ¿Qué pasa? Que ya los equipos no quieren desprenderse de su Jorge Pulido, es el capitán de Del Huesca. No quieren desprenderse de su futbolista porque tan poco tiempo de que acabe el mercado, no da tiempo a reaccionar. Diego, y lo estamos viendo. Pasa una cosa, si los grandes no ficha, los de abajo se resienten. O sea, si Madrid, Barça no firman al mejor jugador del Mallorca o de un club como el Betis Sevilla, esos equipos no hacen caja y el dinero, digamos, no se diversifica por el resto de Claro. No le llega dinero al Mallorca para fichar, no le llega dinero a la vez para fichar. Correcto. El Elche creo que ahora con los 16 kilogramos de Rodrigo Mendoza. ¡Ostras! Probablemente se aguantan en primera división este año, el año que viene. Cuidado con él porque va a poder hacer un bonito proyecto. Mi sensación, pues muy pendiente de esos nombres. Mira, pregunta por aquí. Mariette 1974, que lleva razón en realidad. Dice Diego. En Arabia son 2 horas más. ¿Su mercado acaba a las 10? ¿O aguanta hasta nuestras 12 que son las 2 de la mañana en Arabia? Aguanta hasta, no acaba a las 10. Acaba a las 12 suyas. Porque de hecho me comentaban esta mañana que son 2 horas más en España. O sea, que acaba a la vez. Mira, y oficial lo del Larsen, por el Crystal Palace. Sí, es un video en Instagram. Que me imagino que en Twitter también lo habrán subido. El que fuerais del Celta no es de nuestra liga, pero estuvo y también cuenta. Eso es, ¿no? Y ante lo escaso que está el mercado aquí en España, pues, hay que comentarlo. Estos temas, Larsen, nuevo delantero del Crystal Palace, ya tienen a Mateta que está lesionado, tienen a Larsen, pero lo que yo digo es, este chico fichó por los Wolves hace nada, ¿no? El año pasado. Hace un par de temporadas que duran muy poco, Visto ya de apenas un año y medio en los clubes. Mira, aquí está Stan Larsen. Te digo, no era delantero, no era mucho, no era titular en el Wolverhampton, en un Wolverhampton que está virtualmente descendido de la Premier. He visto varios partidos de World, era de lo mejor también. Sí, pero está jugando ahí Juan Hichan. Ha aparecido un futbolista que, ojo con él, lo vamos a meter en un video próximamente, que se llama Mateus Mané, que es un jugador canterano del Wolverhampton, que tiene 19 años y una personalidad arrolladora y que está siendo de lo poco salvable la buena noticia del Wolverhampton. Mateus Mané. Hablaremos de él próximamente, pero ahí está Stra Larsen. A mí me parece un buen mund jugar el Mundial, ¿no? Lo más normal. Va a ir seguro. Va a ir de tercer delantero. Deja a Lisorl. Es mala suerte delantero en ser un país que a priori no va a jugar todos Los Ángeles Mundial, los jugará TR. Bueno, pero piensa que Haaland y Soron juegan los dos doble punta. El siguiente cambio en ataque, digamos que es él, o sea, no está mal situado. O sea, jugador número 12, 13 de una selección, así no está mal. Por cierto, hay un caso que a mí me parece un poco rocambolesco hablando de mercado. En el Alavés, Mariano Díaz lleva sin jugar desde noviembre. Le firman, no sé si os acordáis, este verano a prueba, se quedan con él. Coudet no cuenta con él y se niega a salir ahora en este mercado. Y yo creo que intentará cumplir su contrato como hizo con el Real Madrid esos 5 años eternos. 5 años que tuvo que pasar el Real Madrid hasta que terminara su contrato. Es que me parece muy llamativo que por segunda vez vuelva a ocurrir lo mismo con la carrera de este chico, Mariano Díaz. De verdad. O sea,
Hasta en 2 ocasiones, H vuelve a caer los clubes en el mismo a caer en la misma piedra. No su trampa. Entiendo que cuando tú firmas un contrato, pues las dos partes tienen que estar como aseguradas, ¿no? Creo que el jugador también tiene sus derechos. Por supuesto. Ostras, pero se me hace un poco, no sé, llamativo que tú a nivel personal, si ves que estás otra vez afuera de los cánones que merece un equipo de élite de primera división, vuelvas a situarse en esa posición, ¿no? Sí, hombre, llama la atención eso, por supuesto. Y el Alavés, ya que lo has comentado, Marco, es un equipo que se tiene que reforzar. Sí o sí, tiene que buscar al sustituto de Carlos Vicente Lavida. Sí, bueno, parece que es el chico este del Huesca, ¿no? Keido Ángel Rodríguez. Que es el que va a llegar, pero muchos nombres. Falta el lateral. Digamos que no es la plante. En el cambio es arriesgado. Vamos a decir que sea arriesgado el cambio, que Vicente por Ángel totalmente vamos arriesgadísimo. Se marcha, no te digo uno de los mejores extremos de la liga, pero ostras, un top 10 de españoles podría estar ahí y ostras, que no haya ido un poco más arriba a buscar un nombre más consagrado. Es raro, llama la atención, aunque sea una cesión. No te digo una compra, porque a la vez me consta que es un equipo totalmente saneado. No tiene ningún tipo de problema económico. O sea, que podría afrontar un fichaje de, no sé, 10 millones de euros. Sí. Te guardas 6. Pero si es verdad que el Arab es un equipo que mira mucho el mercado de segunda división. Son 20 millones de euros, lo que saca a la vez por no. Eran 8 millones. 8 millones. Sí, casi con variables 10 millones que no está mal, no está mal. Pero qué bueno. A la vez, el otro día, jugó Calebe en ese extremo diestro por Carlos Vicente ante el Español. Es un equipo que me parece que está haciendo una pedazo de temporada para la plantilla tan corta que tiene, que si Bordalás se queja, ojo con lo de Chacho Cudé, que tampoco le están poniendo las cosas nada fáciles. Diego, pues sí, muy pendientes de el Alavés y esos movimientos.